agravada, cohecho pasivo propio y enriquecimiento ilícito que habrían cometido Jesús Munive, al igual que con Robert Kurt Junkin, de nacionalidad alemana, por el delito de colusión, y de Duilio Eduardo Ayaipoma Nicolini, representantes del consorcio supervisor Cecel Poiri, como cómplices, y Enrique Cornejo Ramírez, por indicios de delito de colusión agravada, en su cargo como ministro de Transportes y Comunicaciones. Esta comisión también recomienda emitir el pronunciamiento correspondiente sobre indicios del delito de asociación lícita para delinquir, que habrían cometido Enrique Cornejo, Mariela Huerta, Miguel Navarro Portugal, Jessica Tejada, Edwin Luyo y Jorge Cuba Hidalgo. Además, se recomienda ampliar investigación preliminar contra Raúl Torres Trujillo por el delito de tráfico de influencias, negociación incompatible y colusión agravada. Además, se recomienda abrir investigación por negociación incompatible y colusión agravada a Osvaldo Dubre Plasencia Contreras y por colusión agravada en calidad de cómplice a Enrique Javier Cornejo Ramírez. Esta comisión recomienda al Ministerio Público determinar acciones contra Jorge Menacho Pérez, quien designó a los miembros de los comités especiales para los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima por el delito de colusión agravada, además de la inclusión de la empresa GIM S.A. como cómplice primario en delito de colusión. Por otro lado, a la Contraloría General de la República se recomienda celeridad en la emisión del informe de auditoría sobre la elaboración del expediente técnico y la ejecución del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, y a la Procuraduría ACDOC, que a cargo de la defensa del Estado en los procesos vinculados a las empresas brasileñas involucradas en acto de corrupción, a fin de que sea revisado y actúen conforme a sus atribuciones. La comisión investigadora también propone evaluar la modificación del numeral 4 del artículo 4 del decreto legislativo número 1252, denominado Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley número 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. En este caso, la comisión recomienda incorporar requisitos a cumplir por aquel que solicite la exoneración, a fin de garantizar que éste se realice con fines justificados. La justificación debe ser técnica, económica y de impacto social. Presidente, vamos a hacer un cambio en el video antes de socializarlo, ya que tenemos el error de identificación de una persona. El señor Menacho no es el que ha aparecido en el video. Vamos a efectuar la corrección que corresponde y hago la aclaración también a fin de que esto quede claro. La línea 1 del metro está conformada por los tramos 1 y 2 que atraviesan 26 estaciones, que cubren los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, La Victoria, Cercado de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho. La presentación, por favor. Los hechos relevantes encontrados en este proyecto son: el primero, la creación de un marco normativo especial para la ejecución del proyecto del Metro de Lima; la exoneración del proyecto del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP; el incremento del valor referencial del tramo 1 y del expediente técnico definitivo del tramo 1 y del tramo 2; la designación de los miembros del Comité Especial para el tramo 1 y el tramo 2; la falta de control o el control deficiente por parte del consorcio supervisor; la repartición diferenciada de utilidades entre Graña y Montero S.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A., sucursal del Perú; y el séptimo, la creación de empresas offshore y el vínculo entre exfuncionarios. Antes del inicio de los procesos de licitación y suscripción de contratos de obra, se aprobó el marco normativo del Metro de Lima, el 19 de febrero del 2009. El expresidente Alan García, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez, y el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, realizaron un viaje al Cusco en el avión presidencial para la inauguración del tramo 2 de la carretera interoceánica sur. Esa misma noche
se convocó a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros con un único punto de agenda: aprobar el proyecto de decreto de urgencia presentado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a efectos de encargar a dicho ministerio la ejecución de las obras de la extensión de la línea 1 del proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, mediante una concesión con recursos privados, y a partir del cual se gestó una normativa especial. El 28 de febrero del 2009 se emite el decreto de urgencia 032-2009, a través del cual se aprobaron dos decisiones relevantes. Se transfirió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el control de las licitaciones y se creó un sistema de contratación pública nuevo. ¿Cuál era este? El concurso oferta a precios unitarios, que permite que el contratista se encargue del expediente técnico, el cual prevé el presupuesto final de obra y que se le pague por tramo trabajado. Ello significó que, si se identifican modificaciones de la obra, estos mayores costos serán reconocidos por el Estado, aunque el contratista no las haya advertido oportunamente. Además, se dispuso que el proyecto se realice a través de un concurso público, pese a que en la sesión del Consejo de Ministros se aprobó realizarlo con recursos privados. Fue este sistema el que permitió que el consorcio Tren Eléctrico eleve los costos de obra a través de la aprobación de los expedientes técnicos definitivos. Conforme a la declaración brindada por el expresidente Alan García ante la comisión investigadora, las bases del decreto fueron estudiadas, concretadas y propuestas por el entonces ministro de Transportes, Enrique Cornejo. La norma más importante fue el decreto de urgencia 032-2009, pero no fue la única, como se muestra en la lámina. Se emitieron decretos a lo largo del 2009 y 2010 tendientes principalmente a brindar financiamiento al proyecto del Metro de Lima. Entre ellas, el Decreto Supremo número 091-2010, Economía y Finanzas, que permitió el endeudamiento con la CAF, la cual dio 2 préstamos al Estado peruano de $300.000 cada uno para el tramo 1 y 2 respectivamente. El segundo hecho, al igual, y este es un molde que se repite en casi todos los megaproyectos analizados, al Metro de Lima se le exoneró de pasar por la primera fase del SNIP. Esto se hizo mediante el Decreto Supremo 081-2010, Economía y Finanzas, del 10 de marzo del 2010, suscrito por el expresidente Alan García Pérez, Enrique Cornejo y la señora Mercedes Arauz. La primera fase se refiere a la preinversión, que comprende la elaboración del perfil, del estudio de prefactibilidad y del estadio de factibilidad. Dicha fase concluía con la declaración de viabilidad del proyecto, que era un requisito previo a la siguiente fase de inversión. Pasar a la siguiente etapa significaba que un proyecto ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de la política de inversión. La exoneración tuvo como única justificación la necesidad de la medida. Nótese que el Decreto Supremo se dio cuando la ejecución del tramo 1 se encontraba en marcha, lo que es contrario a la lógica del SNIP, cuya aplicación está destinada a evaluar la necesidad y viabilidad de un proyecto antes que éste se inicie y comprometa presupuesto público. Esa, sin embargo, no fue la única acción que se adoptó para darle viabilidad y rapidez al proyecto. El 1 de abril del 2009, mediante Decreto de Urgencia 042-2009, se autorizó la incorporación de recursos para atender el proyecto. El 23 de febrero del 2010, la CAF otorgó un préstamo de $300 millones para el tramo 1. Mediante Decreto Supremo número 091-2010 del 17 de marzo del 2010, recién se aprobó el endeudamiento con la CAF. El 28 de junio del 2011, la CAF dio un préstamo de 300 millones para el tramo 2. Tercer hecho. Durante la ejecución del proyecto, el valor referencial que se utilizó para la licitación del tramo 1 elevó su valor en un solo día. Esto es, el 22 de junio del 2009,
donde a través de aproximadamente 14 documentos que fueron emitidos entre Provías Nacional y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, se aprobó irregularmente el nuevo monto del valor referencial, a solo 3 días de emitirse la convocatoria de la licitación. Solo un día tomó la aprobación del incremento de varias partidas de la obra, lo que significó pasar del monto original de $344.427.651 a la suma de $431.867.579. Esta operación estuvo a cargo de Raúl Antonio Torres Trujillo, director ejecutivo de la ATE, y de Jorge Luis Menacho Pérez, secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que aprobó los aumentos. Por este hecho y otro que se explicará más adelante, se ha determinado presunta responsabilidad de Raúl Torres Trujillo por colusión agravada, tráfico de influencias y negociación incompatible. Asimismo, se ha determinado presunta responsabilidad penal de Jorge Luis Menacho Pérez, también por el delito de colusión. Tercer hecho, segunda parte respecto del expediente técnico definitivo de los tramos 1 y 2. Conforme al contrato del consorcio Tren Eléctrico Lima, Odebrecht tenía el 100% de participación en la elaboración del expediente técnico, lo que quiere decir que el control de la elaboración de esta etapa la tenía Odebrecht, pues Graña y Montero, S.A. subsidiaria del grupo Graña y Montero, tenía 0% de participación. Esta etapa fue relevante porque permitió que el costo final de la obra se eleve, de modo que ya no regía el monto del contrato de obra, sino el del expediente técnico. El contratista, al estar absolutamente a cargo de esta etapa, podía determinar los costos de cada partida, el valor de los trabajos de obra y determinar la existencia de trabajos adicionales. Ello, por cierto, podría dejar abierta la posibilidad de aumentos injustificados. En relación a la aprobación del expediente técnico del tramo 1 en esta etapa, se tiene que los informes emitidos por la Contraloría General de la República arrojaron que con la aprobación del expediente técnico definitivo se dio un aumento en $108.905.850.25 con relación al presupuesto referencial, de los cuales $59.459.928.67 se encontrarían sin justificar. Este aumento dio como resultado que el expediente técnico se apruebe con un monto ascendente a $519.110.851.25. Entre los criterios que se encontrarían injustificados están la partida de cerco perimétrico, la partida de techado de andenes, la partida de cambio de luminarias y la partida del viaducto elevado. Sobre el tramo 2, en la investigación se evidenció que la ATE, dirigida por Osvaldo Plasencia, contrató a Dessau International Inc., sucursal del Perú, para que se encargue de la elaboración de los términos de referencia y del expediente técnico para la licitación pública. Y el 17 de noviembre del 2010, Osvaldo Plasencia aprobó el resultado del estudio que estableció un valor referencial ascendente a $653.805.676. El contrato de obra se suscribió por $583.480.359, pero el consorcio Tren Eléctrico propuso un presupuesto de obra final mucho mayor al monto del contrato. Este ascendía a $900.610.620.14, que fue aceptado. Ello es relevante porque el primer tramo del tren eléctrico tuvo una longitud aproximada de 22 kilómetros y un valor de presupuesto final de $516.924.420. El segundo tramo del tren eléctrico tuvo una longitud aproximada de 12 kilómetros y un presupuesto final de $900.610.620. El segundo tramo costó casi el doble del primer tramo. Todas las resoluciones secretariales que aprobaron los expedientes técnicos definitivos y presupuestos finales de obra fueron autorizados por Osvaldo Plasencia Contreras. Por ello se determinó presunta responsabilidad por el delito de colusión agravada.
hay que hacer notar que el señor Plasencia, antes de ser designado como director ejecutivo de la ATE, había sido asesor de Enrique Cornejo y asesor también en Palacio de Gobierno. Finalmente, en este cuadro se muestra la evolución de los costos iniciales y finales de la obra, donde además se aprecia la diferencia en costos entre los tramos 1 y 2. La Contraloría informó a la Comisión que la auditoría de control del tramo 2 está en elaboración por la magnitud del proyecto y la cantidad de partidas a analizar. Por eso, a la fecha, no se conoce si existió incremento injustificado del tramo 2 y a cuánto ascendería. Llamo la atención aquí, presidente, porque a la Contraloría se le ha requerido, por lo menos en 10 oportunidades, que alcance el informe, pero durante todo el tiempo que duró la investigación, la Contraloría tuvo la respuesta de que ésta se encontraba en proceso de elaboración. Cuarto hecho. Designación de los miembros del Comité Especial para el tramo 1 y para el tramo 2. Enrique Cornejo, respecto al tramo 1. El exdirector de Provías Nacional, Raúl Torres Trujillo, en su presentación ante la comisión investigadora, entregó el memorándum número 067-2009, suscrito por Enrique Javier Cornejo Ramírez, como ministro de Transportes y Comunicaciones. En este documento, Enrique Cornejo dispuso la contratación como personal de apoyo para el tren eléctrico de Edwin Luyo Barrientos, hoy con prisión preventiva, y de Mariela Huerta Minaya, con pedido de extradición, a pesar que el presidente negó haberlos conocido en su presentación ante la comisión investigadora el 14 de noviembre del 2017. Esta contratación, que fue ordenada por Enrique Cornejo, hizo posible que el entonces secretario general de dicho ministerio, Jorge Luis Menacho Pérez, disponga por memorándum 1381-2009 del 21 de julio del 2009 que Edwin Luyo Barrientos y Mariela Huerta Minaya pasen a laborar directamente a Provías Nacional. En respuesta, por memorándum 2166-2009 MTC/20, enviado al día siguiente, esto es, el 22 de julio del 2009, Raúl Torres Trujillo agradeció el envío de 2 profesionales de apoyo e indicó que destacó a Mariela Huerta a la Unidad Gerencial de Obras del Tren y a Edwin Luyo a la Oficina de Proyectos Especiales, a fin de que apoyen en los procesos de selección y con los documentos técnicos de la licitación. Posteriormente, una vez designados funcionarios de la entidad competente, se pudo designar a Edwin Luyo Barrientos y Mariela Huerta Minaya como miembros titulares del Comité Especial para la licitación de la obra del tramo 2 y para la selección del supervisor también del tramo 2. Además, Mariela Huerta fue también miembro suplente en la licitación de la obra del tramo 1. Edwin Luyo había coincidido en labores con funcionarios participantes en el proyecto. Se conoce que el 23 de diciembre de 2005, Luyo fue designado como gerente de planificación de transporte del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. Hasta esa fecha, ese cargo venía siendo ocupado por Jorge Luis Cuba Hidalgo, quien se desempeñó en adelante como gerente general. En dicha institución permaneció hasta el 2007, donde coincidió con Wilfredo Munive Taquía, quien el 2007 fue jefe de la Oficina de Asesoría Legal de Protransporte, con Miguel Ángel Navarro Portugal, quien fue asistente en infraestructura vial de la gerencia a cargo de Luyo Barrientos en 2006, y con Mariela Huerta Minaya, quien laboró en Protransporte del 2005 al 2007. Por su parte, Mariela Huerta, antes de ingresar al MTC, había trabajado en Cadelu S.A., empresa de Edwin Luyo, dedicada a consultorías. Coincidentemente, fue contratada por el consorcio Tren Eléctrico para que realice un estudio de topografía. Y además, dentro de su registro de pagos se verificó uno a Jorge Luis Cuba Hidalgo y otro a Miguel Ángel Navarro Portugal como consultores.
Asimismo, Mariela Huerta fue contratada por Enrique Cornejo como consultora en el proyecto Apoyo a la Modernización del MTC, donde este último firmó como director nacional del proyecto. El 5 de abril del 2011 fue contratada en Provías Nacional como especialista en obra para la Red Vial Nacional. Su contrato estuvo suscrito por Santiago Andrés Chao Novoa como gerente de la Unidad Gerencial de Administración de Provías Nacional. Santiago Chao fue mencionado por Jorge Barata como una de las personas de confianza de Jorge Luis Cuba Hidalgo y además se identificó que fue uno de los titulares de la empresa offshore Ulton Finance, donde Ion Group realizó un depósito de $400.000. El 9 de septiembre de 2009, Jorge Menacho Pérez dispuso la conformación del comité de selección, Magdalena Bravo y Nostroza como presidente, Santiago Andrés Chao Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taquía. Jesús Munive fue el único funcionario que conformó dos comités de selección, del tramo 1 y del tramo 2, y presuntamente habría recibido $100.000 de parte de Jorge Cuba Hidalgo. Además, en la investigación se identificó en su caso incongruencias entre sus declaraciones juradas de impuesto a la renta y el cálculo del impuesto a las transacciones financieras, donde sus transacciones financieras superan sus ingresos declarados entre los años 2009 a 2011. Durante dicho periodo, Jesús Munive fue funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, teniendo el cargo de Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones, y en ese interín ejerció también como miembro de los dos comités de selección que se formaron para este proyecto. Cabe destacar que existe un antecedente común entre Jorge Cuba y Jesús Munive, y es que entre julio del 88 y junio del 91, Cuba Hidalgo fue gerente de supervisión de comercio exterior en el Instituto de Comercio Exterior ICE. Durante ese periodo, Jesús Munive fue jefe del ICE. En 1990 y entre 1986 a 1990 fue jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia Central de Operaciones y jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica, es decir, Munive Taquía fue jefe de Cuba Hidalgo durante un periodo de tiempo de por lo menos 2 años. Respecto al tramo 2, se tiene que el 13 de enero del 2011, Jorge Menacho Pérez solicitó a Raúl Torres Trujillo una propuesta de miembros titulares y suplentes. Ese mismo día, Raúl Torres envió a Jorge Menacho la relación de las personas que proponía. Mariela Janet Huerta Minaya como presidente, Lázaro Emigdio Rivera del Carpio y Edwin Martín Luyo Barrientos. Y ese mismo día, Jorge Menacho remitió a la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC la propuesta de miembros del comité, incorporando injustificadamente a Jesús Munive. Como se puede ver, los 3 miembros del comité de selección del tramo 2 presentan algunos hechos por lo menos sorprendentes. 2 de ellos son receptores de las cuentas en empresas offshore en la banca privada de Andorra y uno habría recibido dinero de Jorge Cuba Hidalgo. El resultado de la investigación de la comisión investigadora permite plantear como hipótesis que, en este caso, existieron presuntos actos de complicidad por parte del exministro de Transportes, Enrique Cornejo Ramírez, con los hechos de colusión que habría realizado el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo. Una vez realizado el acuerdo colusorio, Cuba Hidalgo habría requerido de un grupo de personas que hagan posible que el proyecto del Metro de Lima sea adjudicado a Odebrecht o al consorcio del que formaba parte, y además que el proyecto en general sea favorable a sus intereses. Para lograr ello, se habría gestado un marco normativo especial que permita los incrementos de los costos de obra a favor del contratista. El concurso oferta a precios unitarios, proyectado, sustentado y aprobado por Enrique Cornejo Ramírez en ejercicio de sus funciones como ministro de Transportes y Comunicaciones. Además, se requería que el proyecto se realice en el menor tiempo posible, esto es, en 18 meses. Para que ello ocurra, se necesitó
un constructor capaz de concluir el proyecto en ese periodo de tiempo, pero también que los procedimientos de financiamiento, autorización, licitación y puesta en marcha de la obra ocurran en el menor tiempo posible. Para ello, se habría exonerado al proyecto del SNIP y se habría gestionado financiamiento con la CAF. Ambos hechos tienen en común la intervención de Enrique Cornejo. Él suscribió en representación de su sector la exoneración del SNIP y ambos préstamos de la CAF. Como hemos visto, en los dos proyectos anteriores, Olmos e IRSA también fueron exonerados del SNIP. Y en relación al hecho en comentario, también habría sido necesario colocar personas de confianza en puestos tan claves como es el comité de selección, de modo que se habría gestionado que intervengan Mariela Huerta Minaya, Andrés Chao Novoa, Edwin Luyo Barrientos y Jesús Munive Taquía, todos los cuales, por cierto, habrían sido depositarios de dinero ilícito de manera directa o a través de cuentas en empresas offshore en Andorra. Enrique Cornejo habría contribuido con el ingreso al proyecto de Mariela Huerta y Edwin Luyo. También fue el encargado de designar a Jorge Luis Cuba Hidalgo en el cargo de viceministro de Comunicación y a su vez, permitió el ingreso de Miguel Ángel Navarro Portugal. Por lo relatado, se considera que existió presunta responsabilidad penal del delito de colusión de Enrique Javier Cornejo Ramírez. Asimismo, Raúl Antonio Torres Trujillo y Jorge Luis Menacho Pérez por el delito de colusión al haber intervenido en la elección de los miembros del comité de selección y al haber colocado a Jesús Wilfredo Munive como miembro del comité del tramo 2 sin justificación aparente. Y del mismo modo, respecto de Wilfredo Jesús Munive, también por el delito de colusión y enriquecimiento ilícito, al presuntamente haber recibido $100,000 por parte de Jorge Cuba y al presentar presuntas incongruencias entre sus declaraciones de impuesto a la renta y el cálculo del impuesto a las transacciones financieras. Quinto hecho. La falta de control del consorcio supervisor. Respecto a este hecho, se evidenció una falta de control del consorcio supervisor respecto del tramo 1. La supervisión a cargo del consorcio CECEL Poiri estuvo de acuerdo con las propuestas presentadas por el consorcio Tren Eléctrico en relación al aumento de los costos de algunas partidas, lo que ocasionó el aumento del presupuesto de obra. Además, se identificó el aumento de más de $5 millones en el monto contractual a favor de la supervisión. Este hecho se dio a través de la adenda número 2 del 31 de julio del 2013 al contrato de supervisión para el tramo 2 de la línea 1, mediante la cual se acordó aumentar el monto del contrato, pasando de $26.778.769.47 a $32.429.206.25. Es decir, se generó un aumento de $5.650.456.78. El motivo de este aumento fue el plazo adicional concedido al contratista, el cual ha sido cuestionado, de modo que el aumento de plazo a la supervisión también sería injustificado. Asimismo, la supervisión dio su conformidad con que el contratista Consorcio Tren Eléctrico no pague la penalidad establecida en el contrato de ejecución de obra por incumplimiento de entrega de piezas y por cambio de profesionales que fueron propuestos al momento de la licitación. Es preciso acotar que el contratista ya había sido previamente exonerado del pago de otra penalidad por retraso en la entrega del expediente técnico y en su lugar se le concedió una ampliación de plazo. Por este hecho, se ha identificado presunta responsabilidad penal de Robert Kurt Junkind y de Duilio Eduardo Ayaipoma Nicolini, representantes del consorcio supervisor CECEL Poiri, como cómplices del delito de colusión en función a la omisión en el cumplimiento de sus funciones de supervisión, que, realizada de manera reiterada, contribuyó con el beneficio del consorcio Tren Eléctrico. Le voy a pedir, presidente, que me permita hacer un paréntesis acá, porque durante varios días y en todos los medios de comunicación se ha repetido una mentira que me veo precisada en este punto a aclarar.